Sabe que la iglesia es la esperanza del mundo, ¿sabía eso? Hoy en día vivimos tiempos que muchas veces no entendemos, no podemos comprender, cosas que cambian. Hace algunos años atrás, cuando Eduardo decía éramos adolescentes, los cambios se sucedían más o menos cada 10 años. Un poco más atrás se sucedían sobre siglos, después cada 100 años, después empezaron a cambiar las cosas cada 50 años. Hoy en día las cosas cambian rápidamente, ¿no? Te despertás y al otro día ya todo cambió. Tenés que vivir no solamente con un nuevo celular, un nuevo idioma, una nueva manera de relacionarte. Y bueno, simplemente para completar un poquito lo que Eduardo estaba diciendo, nuestra pasión siempre ha sido la iglesia. Dice el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, que Jesucristo compró la iglesia con su propia sangre. Imagínese usted lo importante que es eso. Imagínese el valor que tiene la iglesia para Dios. Y esa ha sido siempre nuestra pasión y, como Eduardo decía, desde muy pequeño en la fe, ¿verdad? Allá en el año 84 pudimos darnos cuenta de nuestra situación, de nuestro pecado que nos separaba de Dios y cómo necesitábamos en ese momento un Salvador. Y que ese Salvador nos iba no solamente a salvar de una vida perdida en el infierno, sino que también nos iba a salvar una vida de todos los días, ¿verdad? Porque algunos piensan que necesitan a Cristo solo para no ir al infierno, pero sabe que eso es simplemente una consecuencia. Una de las 37 cosas que pasan cuando usted recibe a Cristo como su Salvador. Parece loco, pero cuando usted pone su confianza en Jesús, es como que pasan un montón de cosas. Y una de esas es que no va a estar perdido en la eternidad. Pero también usted es sellado con el Espíritu Santo, es parte de la familia de Dios, es coheredero con Cristo. Podemos estar hablando de un montón de cosas más que pasan en el momento que usted es salvo. Por eso, ser parte de la familia de Dios es lo más importante que a usted le pueda pasar. Cuando usted entiende los tiempos que vivimos hoy y cómo la familia es un centro de ataque del enemigo, donde, como Jesús lo expresó allá en Juan, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que ha hecho con la familia. Eso es lo que ha hecho con la iglesia. Eso es lo que ha hecho con nuestras relaciones. Tratar de matar, matar relaciones, matar sueños, matar expectativas, robar. ¿Quién no ve a una persona, a un vecino, a uno mismo, sin paz, sin gozo, sin alegría, triste por la vida, andando ahí cabizbajo porque le han robado? Destruir. Bueno, hablar de destrucción hoy es solamente mirar alrededor y ver cómo todo se desintegra. En vez de mejorarse, todo parece que cada vez va a una ruina que va empeorando. En ese proceso y en esa pasión que Dios nos ha puesto por la iglesia, en el mismo, casi al momento de conocer a Cristo, en el año 1985 fue mi primera conferencia. Yo había conocido a Cristo el año anterior y nos invitaron a una conferencia en Buenos Aires, un lugar ahí muy parecido al Palacio Peñarol y el Estadio de Obras Sanitarias. Y el lema de la conferencia era, podemos cambiar el mundo. ¡Wow! Imagínese usted, un joven ahí con las primeras luchas de pensar que éramos poquitos, que los cristianos somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿verdad? Todo así. Pero llegar a ese lugar y participar de una conferencia que era la primera vez en la historia. Mire, no existía el internet ni nada de esas cosas en esos tiempos, no había ni celulares en esos momentos. Y había una pantalla que nos conectaba en ese momento con más de 45 países en el mundo. Y apareció esta canción que cantábamos hace un ratito atrás, que decía, soy feliz
cuando me encuentro con el pueblo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué feliz que me hace participar con el pueblo de Cristo! Y el estadio estaba repleto, estaba lleno, imagínese usted. Y en un momento el que guiaba ahí la alabanza, las canciones, dice, bueno, en el momento que vamos a cantar, aplaudan, nos enseñó la canción, pero tiene que salir y saludar a alguien. Y se armó un revuelo ahí, la gente subía, bajaba, entraba, salía. Y eso te hacía notar, no solo que no eras un pequeño pueblo muy feliz, sino que eras un gran pueblo, con un gran propósito y un gran desafío que se llama la reconciliación. Un pueblo y un gran desafío que se llama llevar este mensaje de paz, este mensaje de esperanza, este mensaje de restauración, este mensaje de vida. Así lo dijo Jesús, así lo dijo Juan en el capítulo 5 de su carta. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que usted puede andar por ahí dando vueltas y soñar y pensar y tener su propio argumento y su propia opinión, pero permítame decirle, si usted no tiene al Hijo, no tiene la vida. No sabe de lo que está hablando cuando no conoce al Salvador, porque el Salvador no solamente le da a usted paz en el medio de una tormenta, no solamente le da a usted sanidad, como hemos escuchado, no solamente le da a usted tranquilidad o gozo o alegría, el Salvador le da a usted un propósito de vida, le da una razón por la cual vivir. Y eso es lo que encontramos en esta pasión por la iglesia. Eso es lo que encontramos en esta pasión por amar a la iglesia, construir la iglesia, edificar a la iglesia. Y tuvimos durante unos 25 años en Buenos Aires, en la capital federal, ahí en el barrio de Belgrano. Comenzamos una iglesia ahí mientras estábamos estudiando en el Instituto Bíblico. Tuvimos 4 años ahí en el convento, estudiando y preparándonos para poder ser un siervo de Dios. Ahí tuvimos el privilegio de conocer a Norín, después a Eduardo, vamos por orden, ¿no? A un grupo maravilloso de amigos que nos llevaron a poder conocer y profundizar la verdad de la palabra de Dios. Y como le dije, estudiamos de martes a viernes, los viernes nos íbamos a Buenos Aires, llegamos a una iglesia donde estaba comenzando, había 8 personas cuando nosotros llegamos, y ahí comenzamos a trabajar con los niños, que era nuestra pasión también, con los jóvenes, y así hasta que terminado el proceso de estudio, allá en el año 89-90, nos eligieron ahí para ser pastores, y ahí estuvimos hasta el año 2011, siendo pastores en la iglesia ahí de Belgrano. La iglesia creció, fue de lindo testimonio, y mientras estábamos en el desarrollo de esa iglesia, siempre la iglesia tuvo la visión misionera, la de plantar, la de reproducirse, y así fue como se plantaron ahí otras obras más en el interior, y también hacíamos obras misioneras con diferentes herramientas que la iglesia tenía. El Señor nos llevó después a la ciudad de Sevierville, en Tennessee, en los Estados Unidos. Ahí estuvimos durante 6 años, donde también comenzamos una iglesia de cero, con 2 familias. Comenzamos la iglesia, dejamos un grupo ahí de unas 70 personas y regresamos al Uruguay, en donde estamos ahora colaborando y sirviendo en la iglesia bautista de Buceo, ahí la iglesia bautista Betania. Así que más o menos ese es el resumen rápido de donde hemos andado en estos últimos años, sirviendo al Señor en diferentes lugares. Pero como le decía, la iglesia para mí es la esperanza del mundo. Hay lugares, hay hogares, hay personas donde ninguna organización puede llegar. Hay lugares donde la Organización Mundial de la Salud, tan de moda en estos últimos años, no llega, no puede llegar.
pero ahí hay una iglesia. Hay hogares donde el gobierno no entra, no llega, se ha olvidado de ellos. Pero ahí hay una iglesia, hay un cristiano, hay un hombre fiel que lleva alimentos, que ora, que sustenta a familias en necesidad. Mire, hay lugares, hay rincones en el mundo olvidados, no solo por la sociedad, por los gobiernos, por las organizaciones, olvidados por la vida misma. Sin embargo, Dios no deja nunca desamparado a nadie y siempre pone a un hombre de Dios en el camino de un hombre de Dios para llevar lo que está necesitando. La iglesia es la esperanza del mundo. Y yo quisiera compartirles en estos poquitos minutos algo importante que tiene que ver con la iglesia, pero me gustaría, si me ayudan a que tuvieran unas hojitas. ¿Puede ser? ¿Sí? Les voy a explicar por qué las hojitas. ¿Alguien que me ayude? Bien. Una para cada uno ahí. Le voy a explicar el porqué de las hojitas. Es una costumbre ahí que tenemos de que puedas tener un poquito el bosquejito de lo que estamos hablando, por la sencilla razón de que cuando uno estudia la manera y la forma de cómo nosotros recibimos el conocimiento, bueno, solamente entre un 5 y un 10% entra por lo que escuchamos. Un poquito más, un 35-40% es por lo que vemos. Y después el resto es por cómo lo comunicamos, por cómo lo expresamos. Pero lo más normal es que después que terminemos de tener esta charla, van a pasar 15 o 20 minutos y de todo lo que hablamos, capaz que te acuerdes de una o dos frases. Mañana capaz que te acuerdes del tema del que hablamos y capaz que para el miércoles ya ni te acordás de lo que hablamos. Entonces, la idea es que puedas tomar la hojita y durante la semana, mientras estás ahí en tu tiempo devocional o tu tiempo con Dios, lo puedas volver a repasar, lo puedas volver a repetir, a masticar. Eso se llama meditación, eso es lo que hace la vaca, ¿sabía, no? Con 4 estómagos, come, mastica, lo lleva a la boca y lo vomita y se lo vuelve a tragar. Qué lindo que puedo hablar de eso hasta ahora. Pero bueno, así lo hace 4 veces y eso es la meditación. Y lo que tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios es eso. No es leerla, no es estudiarla, es meditarla. Eso le dijo Moisés, el Señor a Josué, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cuándo hay que hacer el devocional? ¿De día o de noche? De día y de noche, dice. De día y de noche. Y que medites en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, dice ahí, podrás encomendar tu camino y todo, dice ahí, ¿qué? Prosperar tu camino y todo, ¿qué? ¿Cuántos hay aquí que quieren que las cosas le vayan bien? ¿Quieren o no? ¿Sí? ¿Quiere que le vaya bien? Ah, bueno, buenísimo. O sea, ahora estamos en el mismo equipo. Si usted quiere que le vaya bien, bueno, ahí está la receta. Miren, no hay fórmulas mágicas. Tiene que meditar en la palabra. De día y de noche. De día y de noche. Así que espero que le sirva el apunte y más adelante usted pueda estar meditando durante la semana. Otra de las herramientas que esta hojita sirve es para que usted no solamente lo pueda usar para usted meditar, sino que tal vez hubo personas que no vinieron hoy y usted le pueda compartir, mirá, hablamos de esto. Tal vez hay un vecino que justo hay algo que usted escuchó y le va a servir. Che, mirá lo que dice la palabra de Dios. Es decir, sirve hasta como una herramienta evangelística. Así que espero que lo pueda aprovechar. Como le decía, para mí, en mi concepto, la iglesia es la esperanza del mundo. Es mi pasión. Es lo que no solamente me anima, me ayuda, me alienta, es para lo que vivo, para la iglesia. Dice la Biblia, como le decía hace un ratito, la iglesia es la esperanza del mundo.
Pero cuando hablamos de la iglesia de estos tiempos, lamentablemente tenemos que reconocer que la iglesia es la esperanza del mundo cuando funciona bien. Y muchas veces la iglesia no funciona bien y ahí lo que más recibe no solamente son críticas o muchas veces desprecio. Y en estos tiempos que vivimos, donde una pandemia nos ha afectado a todo el mundo por completo, nadie esperaba una situación así, ¿no? Ni el más sabio de los sabios decía, tal día va a pasar lo que está pasando. No conozco muchos pastores que digan, yo sabía que iba a venir esto, entonces nos preparamos para enfrentar la pandemia. No, la mayoría, ¡wow! Nos vino, nos atravesó y quedamos como quedamos, por decirlo de alguna manera. Los que estaban calientes, muchos de los que estaban calientes se enfriaron. Los que estaban tibios, bueno, se congelaron. y los que no estaban ni fríos ni estaban calientes, estaban medio que queriendo empezar, medio que desaparecieron. Y volver a rescatar a toda esa gente que ha quedado por el camino, que solamente se veía a través de una pantalla. Muchos se han acostumbrado a la pantalla, porque miraban el servicio con la frazada hasta acá, ¿no? Acostadito ahí, ponían el televisor y lo miraban por internet. Y ahora hay que levantarse una hora antes, desayunar una hora antes y hacer el sacrificio para venir. Mire, los tiempos han cambiado, eso no es ninguna novedad. Los tiempos que nos envuelven hoy nos llevan a pensar de que no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos cuando Eduardo decía éramos unos adolescentes. En aquellos tiempos las cosas se hacían de una manera y hoy, quiera o no quiera, tenemos que saber cómo poder relacionarnos con este mundo en el que hoy nos toca vivir. Como le dije, en aquellos momentos no había ni siquiera un celular. El otro día me llega un mensaje que me dice de alguien que está trabajando con nosotros y me dice, hizo ya su perfil de IG, me aparece IG. Y yo digo, ¿y esto con qué se come? ¿Qué es? ¿No? Y yo digo, y empezaba, iglesia grande, no sé, trataba de buscarle algo que tuviera que ver con eso. Y me dice Noelia, que tiene 15 años, papá, sos un viejo, dice, es tu perfil de Instagram. Bueno, tenés que aprender un nuevo idioma. y en eso estamos, ¿verdad? Por eso yo creo que hoy tenemos que redefinir, como dice el título ahí, la iglesia del siglo XXI. Y yo quiero que tengan claro que cuando hablamos de redefinir la iglesia del siglo XXI y que debemos analizar varios temas o varias áreas que tendríamos que redefinir, hoy me gustaría que redefinamos juntos la manera de trabajar. Otro día podemos hablar de otras áreas, pero hoy quisiera que pudiéramos redefinir la manera en cómo trabajamos. Y cuando estamos hablando de redefinir, no estamos hablando de cambiar la Biblia, de hacer cosas raras. No. Hay un concepto que tenemos bien claro. Necesitamos como iglesia conectarnos a los tiempos, pero anclarnos en la roca. Nada nos puede mover de los principios que tiene la palabra de Dios. Hay cosas que sí podemos cambiar, pero que hay otras cosas que nunca vamos a poder cambiar, que son el cimiento, que son el fundamento. Porque así lo dice Pablo, tenemos que sobreedificar sobre el fundamento, y el fundamento se llama Jesucristo, y eso no se cambia. Así que dice el libro de Proverbios, mire, capítulo 30, versos 24 y 25. Se lo voy a leer. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Y el verso 25 dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida.
Después dice los conejos, pueblo no esforzado, ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. El primer ejemplo que da Salomón acá para que podamos tomar como ejemplo, si queremos aprender a trabajar, son las hormigas. ¿Le gustan las hormigas? ¿Sí? ¿Son qué? Son poletosas, sí. ¿Sabe que, inspirado en el Espíritu Santo, Salomón describe a las hormigas? Y cuando usted piensa en las hormigas, tiene que saber que en el mundo existen más de 11.000 especies de hormigas. Así todos son menos que los movimientos evangélicos que hay. Pero hay 11.000 especies de hormigas. En el África se encontró uno de los hormigueros más grandes que tiene 1 kilómetro cuadrado. Imagínese si será grande. ¿Por qué tenemos que poner referencia en las hormigas? Mire, una hormiga puede levantar un peso 50 veces mayor al peso de su propio cuerpo. Nosotros nos asombramos ahí cuando vemos una cosita así chiquita llevando una hoja grande, ¿no? Imagínese, es como que Eduardo cargara a 5 Eduardos arriba, o sea, como 500 kilos. Fíjese, imposible, ¿verdad? Sin embargo, ese es el poder y la fuerza que tiene una hormiga. Ahora, lo más interesante cuando usted se pone a estudiar a las hormigas es que va a encontrar que existen hormigas que trabajan de enfermeras. ¿Enfermeras? Sí. Cuando regresan al nido, hay hormigas que se dedican pura y exclusivamente a sanar las heridas de aquellas hormigas, que fueron lastimadas, que fueron, no sé, se rasparon, perdieron una pata. Hay hormigas enfermeras, hay hormigas guerreras, son las que atacan, las que van al frente. Hay hormigas que son cazadoras, tramperas, incluso hay hormigas sepultureras. Yo no sé si usted ha visto esto, pero yo lo he visto personalmente. Cuando una hormiga muere, hay un grupito que va, la levanta y se la lleva. Hay hormigas sepultureras, algunas viven en túneles subterráneos, algunas construyen montículos en las tierras, otras viven en árboles muertos. Es interesante ver trabajar a las hormigas porque nos dan un gran ejemplo de lo que sucede cuando queremos hablar del trabajo y del trabajo en equipo. En sus apuntes dice, de alguna manera, todos formamos parte de algún equipo. El gran desafío es poder identificar aquello que separa a un gran equipo de un solo grupo de personas que no logran trabajar unidos. Yo no sé qué es lo que usted piensa de la iglesia, pero no solamente quiero hablarle aquí acerca de la iglesia. Quiero hablarle acerca de la familia. Quiero hablarle acerca de usted como persona. Porque si usted no entiende que la iglesia es un equipo, no está entendiendo mucho de cuál es el concepto y modelo que tiene. Pero no solo la iglesia, la familia también es un equipo. Necesitamos aprender a trabajar como equipo, como familias, como iglesias. La Biblia presenta 4 metáforas para definir lo que es una iglesia. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? La Biblia dice que la iglesia es un edificio. La Biblia dice que la iglesia es un rebaño. Y la Biblia dice que la iglesia es una familia. Estos 4 conceptos hablan precisamente de lo que le quiero expresar en esta mañana. De que en cada uno de ellos se necesita el trabajo en equipo. No se puede ser una familia si no se piensa en el otro. No se puede ser un edificio si no se eligen los mejores materiales, si no se coloca la base en el lugar correcto. No se puede ser un rebaño si no se sigue al pastor. No se puede ser un cuerpo si usted piensa que puede actuar de forma independiente, como cualquier órgano de nuestro cuerpo quisiera hacerlo. Por eso,
Es importante, interesante descubrir, los equipos hacen participar a más gente. En la medida que más trabajamos en equipo, más personas podemos alcanzar, lo cual, dice, nos proporciona más recursos. A mayor cantidad de personas, mayor cantidad de recursos. Y no solo recursos, también energías, que cuando se trata de una sola persona. Por eso necesitamos redefinir, considerar la manera en cómo estamos trabajando. Me gustaría que usted pueda pensar cómo estamos trabajando hoy como iglesia aquí. Que se anime a pensar cómo está trabajando en su familia, cómo se compone su familia, cómo actúa su familia. Y que de esa manera entienda que cuando aprendemos a servir como equipo, vamos a poder vivir el mayor alcance de nuestro potencial. Acompáñeme al libro de Éxodo, mire, Éxodo capítulo 18. Nos vamos a encontrar con una historia bastante particular que usted conoce ahí. Porque si lo que queremos es que nuestra vida tenga algo de sentido, es decir, sea relevante para lo que vivimos, ser parte de una tarea imposible, como es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, vamos a tener que trabajar en equipo. No se pueden lograr sueños, alcanzar logros importantes solo. Necesitamos del que está al lado nuestro. Necesitamos saber que podemos y debemos trabajar en equipo. La verdad es también que no siempre los equipos logran resultados. ¿Sabe que a veces encontramos un lindo grupo de personas, verdad? Pero eso no hace a un gran equipo. Podemos tener una iglesia de 50, 100, 500, 1000 personas, pero eso no nos transforma en un gran equipo. A veces tenemos una familia, papá, mamá, los hijos, y eso no lo transforman en una gran o super familia. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy. Requisitos. 3 requisitos sumamente importantes para potenciar a un equipo que sirve a los propósitos de Dios. Me gustaría que cuando nos vayamos de acá podamos salir así, potenciados, con ganas, animados a cumplir esa meta de la que hablamos desde el principio, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y mire, el primer requisito para poder llegar a ser un equipo que sirve a los propósitos de Dios es tener corazones moldeables. ¿Puede decir conmigo? Corazones moldeables. Muy bien. ¿Qué es un corazón moldeable? Tratemos de entender. ¿Qué es un corazón moldeable? Bueno, un corazón moldeable simplemente es cuando el corazón está dispuesto al cambio, cuando no se cierra a una sola forma de pensar, cuando no dice, bueno, acá siempre lo hicimos así, desde que Jesús vino hasta hoy, siempre lo hicimos de esta manera. Si hablamos de que estamos viviendo tiempos de cambio y que los cambios se producen todo el tiempo, bueno, tenemos que por lo menos estar dispuestos a escuchar, a analizar al menos, a pensar por un momento si hay cosas que Dios no está queriendo cambiar en mi vida, si hay cosas que Dios no está queriendo cambiar en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es algo nuevo? Algo nuevo es algo nuevo, ¿verdad? Que se va a estrenar. Imagínese usted, sábado que viene hay un casamiento, ¿verdad? Y va una dama y entra a un shopping para comprarse un vestido, ¿verdad? Va a la primera tienda que encuentra y se compra el vestido para el sábado. ¿Es así o no es así? No, muy bien. No va a la primera tienda, va a la segunda tienda, va a la tercera tienda, se recorre todo el shopping y se va al otro shopping después. Y después que va al otro shopping y se va a 18 de julio y se recorre hasta que encuentra el vestido que tenía para la fiesta.
Cuando llega a la casa, ¿qué hace? ¿Lo guarda hasta el sábado que se lo pone? No, tampoco. ¿Qué hace? Se lo vuelve a probar. Le dice al marido, mira qué lindo que me queda, ¿verdad? Llama a todas las amigas, le dice, no sabes lo que me compré, no, espectacular, y el vestido y el precio, ¿verdad? Todo eso. Y toda la semana va a trabajar, estudiar, lo que sea, y pasa hablando de lo que se compró hasta que llega al sábado del casamiento y va contenta y feliz a disfrutar de la fiesta, a no ser que en la fiesta se encuentra con otra dama que se compró el mismo vestido. Y ahí se le frustró todo, ¿verdad? Cuando tenemos algo nuevo lo queremos estrenar, lo queremos disfrutar, lo queremos mostrar. Y la vida cristiana es eso, mi amigo. La vida cristiana es eso, vivir cosas nuevas todo el tiempo. Yo no puedo entender cómo hay cristianos que dicen la vida cristiana es aburrida, no tiene sentido, me cansé, no sé qué hacer. La vida cristiana tiene sentido, tiene propósito, tiene valor. Y cuando usted entiende eso, tiene que saber que tal vez no esté viviendo cosas nuevas porque se ha acostumbrado. El hombre es un animal que se acostumbra, decían algunos. Nos acostumbramos. Y la costumbre mata los sueños, mata las expectativas. Cada vez que nos levantamos nos tenemos que levantar con expectativa de que este día va a ser el mejor, de que el Señor vuelve a buscarnos. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos tener corazones moldeables, estar dispuestos al cambio. El libro de Éxodo capítulo 18 nos cuenta la historia de Moisés. Moisés acaba de liberar al pueblo de Israel, han atravesado el Mar Rojo, y fíjese lo que pasa. Verso 1, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, y después que él la envió, y a sus hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió al recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado de Jehová. Y se alegró Jetro de todo lo bien que Jehová había hecho delante de Israel, al verlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro, a Moisés holocaustos, sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Mire, la situación es bastante agobiante para el líder de Israel. Y lo primero que ve su suegro ahí es que Moisés está ante una presión insoportable. Imagínense ustedes sentadito, 1 millón de personas haciendo la fila para atender a cada una de las necesidades. Imposible. Quejas y quejas, queja tras queja, me falta esto, no tengo lo otro, mi nene se cayó, mi suegra no me quiere, mi esposa se va. Imagínense, de todo tipo de temas, tratando de resolverlos una sola persona. Mire, necesitamos tener corazones dispuestos al cambio. En primer lugar, porque hay cosas que yo descuido.
Hay cosas que yo no le presto valor, no les doy importancia porque estoy en el medio del trabajo y de la presión que tengo que resolver. Y lo primero que resalta en estos primeros textos es que es el suegro, Jetro, quien trae a la familia de Moisés, a su esposa y a sus hijos. Mire, Moisés ni estaba pensando en su esposa y en sus hijos. Ni se les cruzaba por la cabeza. Porque él estaba liberando al pueblo, porque ahora estaba atendiendo a las necesidades de toda esa gente. Así nos pasa a nosotros cuando muchas veces nos metemos en el trabajo, nos metemos en la rutina de la vida, tratamos de resolver las presiones que llegan al momento, cambiamos lo urgente por lo importante, ¿y qué terminamos haciendo? Nos olvidamos, hay cosas que descuidamos. A veces descuidamos la familia, a veces descuidamos a los hijos, a veces descuidamos nuestra propia relación con Dios. Como líderes en la iglesia, por tratar muchas veces de que la iglesia pueda crecer, de que haya más personas, nos olvidamos de los que están sirviendo alrededor nuestro. Ya no le damos una palmada de aliento, ya no los motivamos, ya no los alentamos, le dejamos de lado. Y pensamos siempre en todo lo que hay que hacer y en el programa que viene y la actividad que vamos a hacer y esto que está acá y esto que está allá. Y hay mucho que quedan en el camino. Hay cosas que descuidamos. Por eso tenemos que tener un corazón moldeable dispuesto al cambio. No solamente hay cosas que descuidamos, hay cosas que tampoco hago bien. Verso 16, miren lo que dice allí. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el pueblo y el otro, entre el uno y el otro, y declaro de las ordenanzas de Dios y sus leyes. Verso 17. Entonces el suegro de Moisés dijo, mire, use esta frase, escríbala, péguela a la ladera esta semana, ¿está bien? Dice ahí, no está bien lo que haces. ¿Le gusta a usted que le digan que está haciendo las cosas mal? A mí no. A ninguno les gusta que le digan que haga las cosas mal. Estás haciendo mal, Moisés. En otra palabra, acá está más elegante, ¿no? Dice, no está bien lo que haces. Pero el suegro se planta delante del líder mismo, del líder principal de Israel, y le dice, no está bien lo que estás haciendo. Mire, yo sé que nosotros somos buenos para muchas cosas, y tenemos fortaleza y tenemos debilidades. Pero no por esa razón, por más que nos creamos unos magníficos, no vamos a hacer todas las cosas bien. Hay gente que hace las cosas mucho mejor que nosotros. Hay gente que las hace mejor y con menos trabajo de lo que nosotros las hacemos. Por eso tenemos que ser conscientes de que si en algún momento recibimos alguna crítica o alguien que viene a decirnos, mirá, no está bien lo que estás haciendo, no es porque perdiste la salvación, ni porque te expulsaron de la iglesia, ni porque ya no sos parte de la familia. No, es simplemente porque hay cosas que no hacemos bien. Y necesitamos de personas que nos digan que no estamos haciendo las cosas bien. O que tal vez las estamos haciendo bien, pero tal vez las podemos hacer mejor. Y acá el texto sigue avanzando y diciendo, verso 18, mire, fallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. No solo hay cosas que descuido o no hago bien, sino que el trabajo me puede quemar. Puedo terminar frustrado, quemado al 100%. ¿Sabe cuántos amigos y hermanos he visto quedar en la carrera? Porque se han quemado, han entregado su vida por completo a hacer las cosas, no han recibido lo que ellos pretendían recibir, retribución, reconocimiento. Tengo un amigo que hasta el día de hoy está luchando, hablo con él toda la semana, hasta el día de hoy está luchando porque vinieron líderes nuevos en la iglesia y esos líderes no le dan lugar. Y fue uno de los fundadores de la iglesia y uno de los que más participó y apoyó y puso dinero. Y es como que está a un costado, entonces se siente dolido, claro que duele, se siente desmotivado, claro, si nadie te alienta, nadie te anima. Pero está quemado, porque lo dio todo, lo entregó todo, pensando recibir un reconocimiento que mi amigo, mi hermano querido, muchas veces en este lugar
no lo vas a recibir. Tenemos que pelear y trabajar para recibir ese gran reconocimiento el día que estemos en la presencia de Dios y Dios nos diga, bien, has hecho, buen siervo fiel. Esa es mi esperanza, ese es mi anhelo. Llegar un día ahí delante de Él y que Él diga simplemente esas palabras. Muchas veces el trabajo nos puede quemar, el trabajo no es mío. Ese es el gran concepto, que la iglesia no es mía, por más que yo sea el pastor, no compré yo la iglesia, no la inventé yo la iglesia. Como le dije, mi pasión es la fundación de iglesia. Hemos abierto varias iglesias en diferentes lados, pero por más que hayamos iniciado y por más que hayamos sido pioneros, póngale el título que usted quiera, no es mía la iglesia. El texto dice acá, verso 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Tu familia le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Y cuando nosotros podemos entender eso, nos damos cuenta que el trabajo no es mío, sino que el trabajo es de Dios. Por eso tenemos que tener corazones moldeables, dispuestos al cambio. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que nosotros nos encerramos de que las cosas tienen que ser como nosotros queremos que sean. Y tal vez Dios está haciendo las cosas de otra forma y de otra manera y está tratando con otras personas que yo no trataría. Lo último, verso 20 al 23 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgando todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Sabe? La manera de Dios, trabajar a la manera de Dios, produce descanso. En vez de producir tensión, produce descanso. Hay una frase allí que dice, cada uno de nosotros resulta más valioso, no en el lugar que quiere, sino en el lugar donde su aporte es mayor y para el que fue creado. El primer requisito, un corazón moldeable, pero el segundo requisito nos habla de corazones sumisos. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de corazones sumisos? Le invito a que saltemos un poco para ver otro ejemplo en el libro de Nehemías. Nehemías, si conoce los salmos, antes está Job, antes está Nehemías, antes está Esther y después antes está Nehemías. Así que para que se relacione ahí un poquito. Nehemías capítulo 5, usted conoce la historia, vamos bien ahí. Nehemías acaba de recibir una noticia de sus hermanos, que los muros están caídos de Jerusalén. Israel está bajo el cautiverio en Babilonia. Ahora preste atención porque los muros de Jerusalén no se cayeron cuando le avisaron a Nehemías que se cayeron. Hacía 120 años que los muros estaban caídos. Eso lo puede leer en Jeremías 37, 38, por ahí. Va a encontrar que los muros se cayeron. Hacía como 120 años, pero ¿qué pasó? Hubo un día que al escuchar el informe de los hermanos, como pidió Nehemías, un copero, un simple sirviente del rey, dice que Nehemías sintió una carga y un peso en su corazón que comenzó a orar por la restauración de esos muros. Pasaron 4 meses hasta que tuvo la oportunidad de estar frente al rey, y cuando el rey le pregunta por qué estaba triste, él expone el plan para la reconstrucción de los muros. Por supuesto que lo dice muy rápido. Estamos en el capítulo 5, acá ya estamos construyendo los muros. Los muros han llegado hasta la mitad de todo este proyecto. Hay un montón de personas que están ayudando, colaborando, el pueblo, familias distribuidas. Si usted lee el capítulo 4, es apasionante porque dice que por un lado estaban organizados, con una mano estaban trabajando, con la otra mano tenían una espada para defenderse de los enemigos.
Impresionante cómo estaban trabajando. Pero llegamos al capítulo 5 y dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos, los judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Mire, esto es algo que causa mucho dolor. Esto es algo que causa mucha indignación. Eso es lo que produce el egoísmo. El egoísmo produce conflictos. Acá no estamos hablando de un pueblo y otro pueblo. En el mismo pueblo, unos a otros se estaban usando. Había quienes tenían más dinero y usurpaban y usuraban a sus propios hermanos que estaban construyendo los mismos muros. Estaban trabajando al lado y como tenían recursos, prestaban esos recursos hasta el punto que la persona ya no tenía de dónde sacar recursos, terminaba dándole sus posesiones, terminaba dándole sus pequeñas entradas de trabajo, hasta entregaban a sus propios hijos para poder comer. Miren con qué sacrificio, miren con qué entrega esta gente estaba reconstruyendo esos muros que significaban nada más y nada menos que la restauración del plan de Dios para Israel. Pero en ese trabajo conjunto, en ese trabajo sacrificado y con una visión maravillosa, restaurar los muros de Jerusalén, había egoísmo que hacía que el egoísmo produjera conflicto entre esos hermanos. Cuando hablamos de tener corazones sumisos, estamos diciendo que tenemos que aprender una sola forma de pensar, no diferentes maneras de pensar. Una forma de hacer las cosas y de trabajar. Eso es lo que nos va a llevar a poder terminar la tarea. Dice el texto que sigue, versículo 6, acá, y me enojé en gran manera cuando oí el clamor y estas palabras. No puede ser, ¿cómo puede pasar una cosa así? Estamos trabajando para Dios, estamos en la obra de Dios y nos estamos entre nosotros serruchando el piso, entre nosotros nos estamos utilizando. Seguramente habría quienes harían trabajar más a otros para poder pagar deudas y cosas así. El egoísmo no solo produce conflictos, produce dolor. Verso 9 dice acá, y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. No solamente el egoísmo produce conflictos, produce dolor, produce ceguera, no permite que veamos. El egoísmo solamente nos hace ver lo que nos pasa a nosotros. Mi propia felicidad, mi propio bienestar, lo que yo quiero. Pero nunca miro lo que le puede llegar a pasar al otro. Mire, nuestra vida, nuestro futuro, no está determinado por la circunstancia que nos toque vivir. Nuestra vida, nuestro futuro estará determinado por las decisiones que usted tome. Y cada decisión que tome tiene consecuencias mañana. Cada decisión que usted tome hoy va a tomar una consecuencia el día de mañana. Usted está hoy acá por decisiones que tomó ayer, antes de ayer y años atrás. Por eso, el egoísmo no solamente produce conflictos, dolor, ceguera. Verso 12, mire lo que dice acá. Y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. ¿Se acuerda con Moisés? Jetro dijo, no está bien lo que haces.
Acá Nehemías repite la misma frase. Verso 9 dije, no es bueno lo que hacéis. Esa palabra, ese quiebre permite que nosotros nos demos cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas. Hay otra manera que se pueden resolver. Ahí es donde aparece el cambio. Y acá un corazón sumiso no solamente es como el moldeable dispuesto al cambio, sino que aprende que hay otra manera de hacer las cosas. Y es a través de la obediencia. Y la obediencia lo que produce son cambios. La obediencia genera cambios. Dice acá que los muchachos dijeron, ok, en el 11 le pide que lo devuelva y en el 12 lo devolveremos y nada le demandaremos. La obediencia genera cambios, la obediencia genera compromisos. Verso 13, además sacudís mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Compromiso. Sin compromiso no hay cambio. Sin compromiso no va a haber usted cosas nuevas. Necesitamos estar comprometidos. ¿Y sabe lo que es un compromiso? Compromiso es simplemente una declaración que hacemos en el lenguaje, pero que sostenemos con acciones. Otra vez se lo repito. Compromiso es una declaración que hacemos en el lenguaje, pero sostenemos con acciones. Usted puede hablar y decir, y voy a servir al Señor. ¿Vio toda la promesa que hacemos el primero de año? Voy a servir al Señor, este va a ser el mejor año de mi vida, voy a entregar todo. A la semana se le fue el efecto de la sidra y de todo lo que se comió y se acabaron los compromisos. Compromiso es una declaración que hacemos en el lenguaje y sostenemos con acciones. Genere acciones. ¿Quiere ver cambios en la iglesia? Tome acciones. ¿Quiere ver cambios en su andar, en su empresa, en su trabajo, en lo que usted está haciendo? Acciones. No solo es hablar, sino actuar. Último, verso 7, verso 13, dice allí, la segunda parte, y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. La obediencia glorifica a Dios. La obediencia pone a Dios en el lugar donde tiene que estar. Así que tenemos, primer requisito, corazones moldeables. Segundo requisito, corazones sumisos. Quiero terminar rápidamente aquí en el libro de los Hechos. Ya estuvimos bastante en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de los Hechos. Es el comienzo de la iglesia, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6. Y nos encontramos con el siguiente relato. La iglesia está creciendo y como crece de maneras ahí desproporcionadas, miles están llegando a la fe, aparecen también los primeros conflictos. Por eso tenemos que darnos cuenta, mire, los equipos que triunfan tienen personas siempre que hacen que las cosas sucedan. No solo hablan, sino actúan. Así que, como hablamos de compromiso, vamos a hablar de eso, con corazones comprometidos. Los corazones comprometidos son aquellos que cuando los problemas surgen, los utilizan no para desanimarse o desmotivarse, sino para causar crecimiento. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia comienza a crecer. Ya no solamente a la iglesia llegan del pueblo judío, sino que vienen gentiles también, ¿verdad? Hay griegos que son parte de la iglesia. Y comienzan a generarse y comienzan a sucederse conflictos normales y necesarios. Mire, cuando llega un conflicto, cuando llega una crisis, no se asuste, son cosas normales que pueden pasar cualquier persona, cualquier empresa, cualquier familia, cualquier iglesia. Jesucristo dijo de esta forma, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, acá nos encontramos con un conflicto. Y si usted es de aquellos que se asusta por una crisis o un conflicto,
Bueno, oh, qué mal, qué desesperación, ¿y ahora qué hacemos? Mire lo que va a pasar. No, acá hay un conflicto. Y cuando llega el conflicto, nos va a mostrar de que si las cosas están bien, bueno, pueden ir mejor. Si están mal, no necesariamente tienen que estar más mal, pueden estar mucho mejor. Y eso es lo que está pasando acá. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas. Verso 2, mire, entonces los 12 discípulos, ¿verdad?, convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Más crecimiento es más compromiso. Más crecimiento desafía a que nosotros más nos comprometamos. Y si antes hacíamos una sola cosa, y capaz que ahora hay que hacer 2. Y si antes hacíamos 2, y capaz que tenemos que hacer 4. Pero el conflicto nos va a exigir más, nos va a desafiar a que pongamos la otra mejilla, a que llevemos la carga 1 milla extra más. Es decir, mayor crecimiento, mayor compromiso. A veces no nos damos cuenta de que cuando queremos nosotros crecer, ¿verdad?, no estamos dispuestos a pagar el precio de ese crecimiento. Queremos tener más dinero en el bolsillo, pero queremos trabajar menos. Queremos estudiar una carrera, queremos ser arquitectos, ser ingenieros, pero no queremos comer los libros, que son gordos así y 6 o 7 años de estudio. Es decir, a mayor crecimiento necesitamos mayor compromiso. Queremos que más gente venga a la iglesia, pero tenemos que ir a visitar, tenemos que salir a evangelizar, tenemos que discipular, tenemos que enseñar, tenemos que tal vez predicar una vez, a veces tenemos que predicar 3 veces en el día si este lugar se llena de gente y hay que hacer un culto a la mañana y otro a la tarde. A mayor crecimiento, mayor compromiso. Versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A problemas que urgen soluciones prácticas. Los discípulos no se desesperaron, los discípulos no se angustiaron, no dijeron, ¡guau! ¿Y ahora qué hacemos? No, miren, nosotros la palabra no la podemos dejar. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? Nos conectamos a los tiempos, pero estamos anclados en la roca. Hay cosas que no se pueden dejar. La iglesia está comenzando, no podemos dejar la palabra, no podemos dejar la oración. Así que, a ver, muchachos, algunos de ustedes, ninguno pasó por el Instituto Bíblico de Jesús, solamente nosotros somos 12 acá, pero no importa. Tienen el Espíritu Santo, Él los va a capacitar, los va a entrenar. Vengan aquí, de buen testimonio, vamos a trabajar, a servir a las mesas, a atender a la viuda. ¿Surgen problemas? Soluciones prácticas. Último, terminamos con esto. Verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! Es maravillosa la iglesia, ¿no? Porque cuando la iglesia, que es la esperanza del mundo, la iglesia funciona bien, el trabajo en equipo logra un mayor alcance. Así que ahora los discípulos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Los que fueron elegidos hacían lo que tenían que hacer. Las necesidades estaban cubiertas. Todo estaba funcionando bien. ¿Y qué pasaba? ¡Blum! La iglesia crecía. En el primer siglo, después de los 120, al finales del primer siglo, la iglesia llegó a ser un grupo de más de 2 millones de personas. Para el final de los años 300, o sea, los primeros 3 siglos, la iglesia llegó a superar la cantidad de 5 millones de personas. Imagine usted si crecía la iglesia.
Imagínense ustedes si funcionaba la iglesia. Imagínense usted si el testimonio se extendía por todos los rincones de la tierra conocida en esos tiempos. Los comprometidos son personas que logran lo que se proponen y mucho más. Déjeme terminar preguntándole, ¿qué es lo que usted piensa primero cuando alguien le dice que está haciendo las cosas mal? Si alguien le dice, no lo hagas así, usted dice, gracias por tu consejo. ¿Le dice así? O dice, ¿qué te venís a meter? ¿Qué me está queriendo decir? Tenga un corazón moldeable. Tal vez Dios le esté llevando a generar el cambio que usted está necesitando. Segunda pregunta, mire, ¿qué es lo primero para hacer? ¿Hacer lo que yo quiero? ¿Hacer lo que a mí me gusta? ¿Hacer lo que yo siento? ¿O hacer la voluntad de Dios? Mire que esa pelea es dura, ¿eh? Porque a veces no se trata de lo que yo quiero, la obra es de Él, entonces se trata de hacer la obra de Dios. Siguiente pregunta, mire, cuando encuentro problemas en el servicio, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo los resuelvo? ¿Busco soluciones prácticas? Nosotros vivimos hoy no en un mundo real, esto se lo podemos explicar en otro momento, pero no vivimos en un mundo real, vivimos en un mundo interpretativo. Es decir, cada uno de nosotros interpreta las cosas como las ve. Y muchas veces ante una misma situación hay dos personas que tienen diferentes opiniones. Por eso lo bueno de la iglesia, por eso lo bueno de la vida cristiana. Porque vos podés tener tu opinión, por supuesto que yo puedo tener mi opinión, pero ¿cuál es la opinión del Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros juntos podamos lograr hacer? Mire, siguiente pregunta, o afirmación, mejor dicho. Necesito decidir cómo voy a trabajar, si a mi manera o a la manera de Dios. ¿Cuánto alcance está teniendo mi vida hoy? ¿Cómo podría manejar o mejorar el hecho de sumarme a otros para trabajar, pensando que tal vez no hagan las cosas como yo las estoy haciendo? Recuerde, con esto termino, somos siervos de Dios. Si usted quiere servirle a Él, es un honor y es un gran privilegio servirle. Es lo mejor que te pueda pasar en el mundo, créeme. Servir a Dios es lo más maravilloso, pero no por algo espiritual, religioso, es porque eso transforma la vida. Mire, el alcance que a donde Dios te puede llevar, ni te lo puedes llegar a imaginar. De cómo puede usar tu vida para beneficiar a miles y a miles y a miles de personas. Antes de salir para acá, cuando estábamos dejando la iglesia allí en Tennessee, yo quería que la iglesia pudiera crecer y allá las distancias que vos tenés para ir de tu trabajo a la casa, generalmente mínimo es media hora de auto, ¿no? Y usted sabe cómo los creyentes a veces nos levantamos, ¿no? Nos levantamos ahí un matecito y para afuera y nos olvidamos de leer la Biblia o leemos un salmito medio rápido y ya está. Con eso dijimos, está en la cuenta arreglada con Dios. Entonces yo hice algo. Decidí grabar un pequeño devocional de 4 minutos, pero para la gente de nuestra iglesia. En la iglesia hay gente de México, todo Centroamérica, ¿no? Argentinos, había uruguayos también. Y esa gente empezó a enviárselo a su familia. Esa familia empezó a enviárselo a... Pero no era ese el propósito, sino que el propósito era simplemente el grupo nuestro ahí, los 50, 70 que estábamos en la iglesia. Hoy en día hay personas que aún no son cristianas y que te piden ese pequeño mensaje, ese devocional. Hay personas que ni conocemos que reciben ese mensaje. Me da gusto recibir los mensajes del Camino de la Vida cuando Eduardo también los envía y los manda, porque llegan en un momento en donde uno los puede recibir, los puede asimilar, los puede escuchar, y a veces está en el trabajo o está viajando,
Pero lo que quiero hablarte es simplemente del hecho de que a veces uno hace cosas que no tiene la dimensión de hasta dónde puede llegar aquello pequeño que vos estás haciendo por alguien. Por eso quiero animarte a que seas un siervo de Dios, parte del equipo que está hoy reconciliando al mundo con Dios. Y que no es un pequeño pueblo muy feliz, es un gran pueblo que va adelante, de victoria en victoria. Pero tené presente esto, si vas a servir a Dios, un siervo no es un asesor, no es alguien que aconseja o que dice lo que tiene que hacer. No recomienda un curso de acción. Un siervo hace suyo el proyecto y se responsabiliza de hacerlo cumplir. Eso es un siervo de Dios. Obedece. El siervo no cuestiona, el siervo no discute, el siervo obedece. Y llegar a ese punto de madurez y de nivel es un proceso en el que debemos sumergirnos y en el que debemos estar dispuestos, con corazones moldeables, sumisos y comprometidos. ¿Vamos a orar? Querido Señor, te queremos agradecer en esta mañana por tu palabra, que nos guía, Señor, que nos enseña, nos muestra el camino. Señor, te agradecemos por esa salvación tan grande que nos has dado. Gracias porque un día perdidos, Señor, lejos de ti, nos viniste a buscar, no solo para salvarnos, sino para darnos vida. Y esa vida, Señor, con un propósito, con un sentido, de saber que cada una de las cosas que hacemos, llevándote la gloria para ti, tienen repercusiones, afectan a las personas. Yo quiero orar, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí. Vos conocés las necesidades, las luchas, las cargas, los conflictos, los sueños, las expectativas de cada uno. Sabés el estado de cada corazón a lo máximo. Por eso yo quiero pedirte por cada uno de ellos para que renueve su fe, para que levantes aquellas manos que tal vez están cayendo, están caídas o están cansadas, aquellas rodillas que se han cansado. Señor, que fortalezcas la fe, que renueves la fe. Señor, que si alguno ha perdido los sueños, las expectativas, que pueda volver, Dios, a pensar y a soñar que para ti todas las cosas son posibles, que en tus promesas están distribuidas, desparramadas, todas las grandes virtudes que tú vuelcas hacia nosotros, que se suplen necesidades, que se sanan heridas, que se pueden ver cosas que tal vez hoy no estamos viendo. Por eso, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí, dale las fuerzas, dale el poder que necesiten para enfrentar las situaciones que les tocará enfrentar en esta semana. Levantá la iglesia aquí, Señor, cumplí tu propósito en ella. Dale a los líderes la sabiduría que necesitan para ser guiada. Aquellos, Señor, que están alrededor nuestro aquí, los vecinos, Señor, oramos por ellos también para que conozcan de tu mensaje, Señor, para que reciban a Jesús también como su Salvador. Gracias, Dios, por hacernos parte de tu familia. Te amamos, te necesitamos, sin ti nada podemos hacer. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias.